Muy bien, amigos, la paz del eterno Dios y nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Así es que bien, pues les saluda en el amor de Jesucristo su hermano en Cristo, Rafi Castillo. Este es el pastor Rafi Castillo. Gloria al Señor. Vamos a estar tocando algunos temas, valga la redundancia, tocante a lo que es la doctrina torcida de la luz del mundo. Bien, yo quiero hacer este video, voy a ser breve, porque voy a dar un punto muy importante respecto a lo que es la preexistencia de Jesucristo, respecto a un debate que tuve yo con el amigo Páramo, ¿no? Entonces, voy a dar algunas citas y voy a dejar con una pregunta. Ojalá que este video lo pueda ver cualquier miembro de la luz del mundo. Lo importante es que esta cita que voy a dar va a ayudar a abrir los ojos aún hasta los que no son luz del mundo. Hasta los que no son luz del mundo van a aprender con esta pregunta. Cuando usted quiera aprender cómo refutar un argumento que usted sabe que es falso, pero posiblemente no tiene a mano ese argumento fuerte porque tal vez le haría falta tal vez un poco de lectura. Hágase preguntas, investigue, lea, pero hágase preguntas. Primero, el debate que sostuve con el amigo Páramo respecto a la preexistencia de Jesucristo se trató con mucha ¿cómo se podría decir en cuanto a los textos? Con mucha claridad, muy explícito, pero el asunto de los amigos luz del mundo es el siguiente. Es que no pueden ver, no pueden entender, porque su entendimiento está cauterizado, está cegado. Y yo quiero hacer esta refutación probando que sí Cristo ya preexistió con una pregunta respecto a San Juan capítulo 1. Vamos a usar nada más dos textos de este capítulo, de San Juan capítulo 1. Y cuando hagamos preguntas, usted va a notar, amado hermano, por lo que estén viendo este video, van a notar que la misma pregunta, inmediatamente se la hagamos, va a desbaratar, va a desmoronar, no simplemente la postura de la luz del mundo respecto a la preexistencia de Cristo, sino va a desmoronar la postura testigo de Jehová, la postura unicitaria y también la postura luz mundana, como podemos dar a entender. Cuando hagamos esta pregunta respecto a Juan 1, vamos a usar dos versículos y esos dos versículos van a ser la pregunta del millón, como podríamos decir. Con esta pregunta vamos a dejar totalmente paralizado a cualquier postura unitaria, especialmente a la luz del mundo. Bien, vamos a probar que Cristo sí preexistió, no como un concepto o una idea en la mente del Padre solamente, sino que existió su modo ontológico, ya existía, ya preexistía, coeterno con el Padre. Vamos a leer Juan 1:1 y dice así: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí ya vamos notando que dice el verbo era Dios. Ahora, ¿por qué Juan dice el verbo era Dios? Porque Juan está hablando del principio, en aquel principio del pasado, ¿verdad? Obviamente, está diciendo que el verbo es Dios. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero
¿Cuál es el otro texto? Ahí mismo, en el mismo capítulo 1 de San Juan, que va a hacer la pregunta que va a desmoronar esa postura unicitaria de la luz del mundo. Es el versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora bien, vamos a formular la pregunta. La pregunta es la siguiente. En el verso 1 del capítulo 1 dice que el verbo era Dios. Pero en el versículo 14 dice, y aquel verbo se hizo carne. Y dice que habitó entre los hombres como el unigénito de Dios. La pregunta es la siguiente. El verbo que era Dios, que aparece en el versículo 1, capítulo 1, ¿es el mismo verbo que aparece en el versículo 14? Esa es la pregunta que ustedes deben de hacerle a cualquier postura contraria. Y especialmente también los unicitarios deben hacerse esa pregunta. Los luz del mundo deben hacerse esa pregunta. Y se la dejo esa pregunta. ¿Es el mismo verbo que se está hablando en el versículo 14 y en el versículo 1 del mismo capítulo 1 de San Juan? ¿Acaso no es el mismo verbo que se está hablando? Esa es la pregunta que hay que formular. Exactamente es del mismo verbo que se está hablando. Dice en el verso 1 que el verbo era Dios. Pero en el verso 14 dice que este verbo fue hecho carne. Y sigue diciendo, y habitó entre los hombres. Vamos a leerlo para estar más exactamente seguro. Verso 14 del capítulo 1 de San Juan. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, o sea, lo vieron. Gloria como del unigénito del Padre. ¿Acaso el unigénito del Padre no es Jesucristo? Porque he tenido algunas conversaciones con algunos luz del mundo y dicen, Cristo no aparece en ninguna parte en ese capítulo ahí. Ah, ¿no? ¿Acaso en el verso 14 cuando dice que aquel verbo se hizo carne y dice que habitó, dice y vimos su gloria y habitó entre nosotros y dice gloria como del unigénito del Padre? ¿Acaso el unigénito del Padre no es Jesucristo? ¿Acaso no es Jesús? Esa es otra pregunta que tiene que surgir para poder desmoronar la doctrina unicitaria de la luz del mundo. Gloria como del unigénito del Padre, está hablando de Cristo. Entonces la pregunta es, el verbo era Dios en el versículo 1 del capítulo 1, pero en el versículo 14 dice, y este verbo, y aquel verbo se hizo carne. ¿Acaso no es del mismo verbo que está hablando? Exactamente es del mismo verbo que se está hablando. Y si es del mismo verbo que se está hablando, y dice en el versículo 1 del capítulo 1 que era Dios, significa que Cristo es Dios. Y si Jesús es Dios, entonces preexistió, porque para ser Dios hay que preexistir, no como un concepto inanimado o como una idea en la mente del Padre, sino alguien existente desde ya, con poder y con su gloria. De modo que esta es la pregunta que deben hacerle. Vuelvo y repito. Cuando alguien venga con lo contrario, no de que Jesús fue creado, de que Jesús no es Dios, de que Jesús no preexistió, de que en el capítulo 1 de San Juan no habla de Jesús como dicen ellos. Ah, no. El verbo que aparece en el versículo 1 que dice que era Dios, no es el mismo verbo que aparece en el versículo 14 que dice que se hizo carne y habitó entre nosotros, entre los hombres. Esa es la pregunta. Entonces, exactamente del mismo verbo que se está hablando, exactamente es de Jesucristo que se está hablando, exactamente es de Jesús que se está hablando. Bueno, quiero darle otro texto
Vamos a irnos. Le voy a dar este último texto. Josué. Vamos a irnos a Josué capítulo 5, versículo 13. Y vamos a aprender algo bien interesante aquí. Muy interesante. Muy interesante. Atiendan esto. Dice Josué. Porque ¿qué buscan las sectas? Las sectas siempre chocan con Cristo. Dice, piedra que hace tropezar, dice el apóstol Pedro. Todas las sectas tropiezan en Jesucristo. Los testigos de Jehová tropiezan en Cristo. Los adventistas tropiezan en Cristo. La luz del mundo tropieza en Cristo. Todos tropiezan ahí. Ellos entienden que existe el Padre. Ahora tropiezan en el Hijo. Vamos a leer Josué, verso 13 del capítulo 5. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Postrándose su rostro en tierra, adoró. ¿Acaso a los ángeles se le puede adorar si este fuera un ángel común y corriente? ¿Acaso cuando el apóstol Juan en la visión, en el Apocalipsis, que ve el ángel, él se iba a postrar a adorarlo y el mismo ángel le dijo, no me adora, adora a Dios, yo soy consiervo tuyo? ¿Acaso los ángeles reciben adoración de nadie? Sin embargo, este personaje que está aquí recibe la adoración de Josué. No le dice, no, párate, no le niega, no le replica, sino que él acepta la adoración de Josué. ¿Quién es ese? Ese es Jesucristo. Ese es el Señor Jesucristo. De modo que en el Antiguo Testamento aparece Jesucristo, actuando, hablando, no como un concepto inanimado. ¿Cuál es el argumento que destruye la postura unicitaria aquí en este texto? Que solamente al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Que nunca los ángeles comunes aceptan adoración. Ya pusimos el ejemplo del apóstol Juan en la visión desde el Apocalipsis. Cuando él se iba a postrar delante del ángel, el ángel le dijo, no, adora a Dios, yo soy consiervo tuyo. No, a mí no, dale adoración a Dios. O sea, los ángeles no aceptan adoraciones. No aceptan adoración los ángeles. Sin embargo, este personaje que aparece en Josué 5, verso 13, aceptó adoración. Entonces, más adelante vemos que se le llama Jehová. Dice, ¿qué dice mi señor a su siervo? En el verso 15 dice, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde está es santo. Y Josué así lo hizo. Entonces, en el verso 1 del capítulo 6, dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Ahí está hablando el escritor. Dice, nadie entraba ni salía. Punto y aparte. Verso 2 dice, mas Jehová dijo a Josué. O sea, ahí continúa la conversación del personaje en el verso 13 con Josué. Continúa en el verso 2 y dice el escritor, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tus manos a Jericó. Ahora le dice Jehová. Exactamente ese es Jesucristo. Jesucristo. Suscríbete a mi canal Biblia y Fe, Rafi Castillo. Vamos a hacer otros videos, vamos a subir otros estudios, ya refutando lo que son los 1900 años sin salvación que supuestamente predica la luz del mundo. Vamos a estar enseñando cómo refutar esa barbaridad. Amén. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz sea contigo. Dale un like, comparte, y si no comparte, pues entonces habrá que orar por usted si es cristiano, porque este video va a ayudar a muchas personas a abrir los ojos y a aprender y a salir de la mentira. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde.
Chao, bye bye.